Hola, hola. Bueno, mientras comenzamos con la compu, nos ponemos en presencia de la Virgen, nuestra Madre, para esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu gracia, Señor, inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya lo publicó el Padre Franco, lo viene contando, vamos a hablar sobre San Benito, que es un gran santo importantísimo de la Iglesia, que lo conocemos por muchas cosas. La más inmediata y popular e importantísima es la medalla, ¿no? La medalla de San Benito, que es lo que vamos a hablar a lo último. ¿Por qué? Porque vale la pena conocer a través de la medalla, de su medalla, conocer la vida de este gran santo, ver un montón de frutos de los cuales nosotros vivimos en la Iglesia hasta el día de hoy, porque es el padre del monacato occidental, se le llama, ahora después vamos a explicar, ¿no? Es patrono de todos los monjes. Y ver este santo, o de este santo que es un monje, uno dice, bueno, alguien que se dedicó a la soledad, a la oración, ¿no? Que no tuvo esposa, que no tuvo hijos, y que toda la vida trató de vivir solo en una cueva, retirado, o después en un monasterio, y propone ese ideal de vida. Bueno, no es ese ideal de vida para él solo o para los monjes, sino que ese ideal de vida también lo podemos llevar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida cotidiana. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver. Esperen que ahora sí ponemos... Ahí está. ¿Estoy bien acá, Marcelo? Bueno, igual el PowerPoint que armé es más que bien algunas palabras, algunas frases grandes. No hay que preocuparse por ahí si no se lee. Después este material se le puede pasar en papel también. Vida de San Benito, de este gran santo de la Iglesia. Esto me voy a detener un cachito, una cuestión media histórica, pero para que se comprenda dónde nació San Benito. Esto que ven acá, si alguno llega a ver, todo eso naranja, es el Imperio Romano, antiguo, el gran Imperio Romano, ¿no? El mar Mediterráneo, esta es la actual Italia, acá está España, lo que es hoy España, lo que es Francia, ¿no? En la época, un siglo antes de San Benito, un siglo y medio antes, era tan grande el imperio que administrativamente lo dividieron en dos. Al sur de Italia, cerca de Grecia, dividieron el occidente y el oriente. Hasta el día de hoy, cuando se habla de las iglesias orientales, por ejemplo, son las iglesias que se formaron en esta zona, ¿no? O cuando San Benito se dice que es padre del monacato occidental, es porque es el patrono de todo el monacato que surgió en la zona occidental. Este era el Imperio Romano, ¿no? Hubo un emperador, por ejemplo, llamado Constantino, que en el año 313, hasta esa fecha, los cristianos en el Imperio Romano no gozaban de libertad para profesar la fe, ¿no? Había cultos en las catacumbas, en secreto, en los hogares de familia, pero no había iglesia como ahora, como tenemos nosotros acá con una cruz adelante, con la Virgen, no se podía. Y depende del emperador o el gobernador de algún lugar de toda esta zona, se les ocurría una persecución u obligar a los cristianos a adorar a los dioses, ¿no? A poner incienso a estatuas de dioses o a estatuas del emperador, y se los obligaba, ¿no? Y una vez que vos prendías incienso al emperador o a los dioses que te obligaban, te daban una credencial, como que habías firmado y habías adorado a los dioses, ¿no? Digo, para que a veces cuando hoy se nos dan credenciales por las vacunas y un montón de cosas, bueno, las credenciales esas son viejísimas, ¿no? ¿Qué hace Constantino en el 313? Dice, a partir de ahora, los cristianos es una religión lícita dentro del imperio, ¿no? No se los persigue más, ¿no? Y a partir de ese momento, la fe cristiana se comienza a expandir. Pero si hasta el 313 el ideal, los cristianos, vos nacías y sabías que si te hacías cristiano, en cualquier momento te podían venir y llevarte, detenerte, torturarte, porque hacían eso, te podían amputar una mano o te podían matar. Tantos mártires que celebramos, ¿no? Si en la plegaria 1 del canon romano
Se mencionan un montón de santos, además de los apóstoles: Felicidad, Águeda, Lucía, Perpetua, Felicidad, Perpetua, Anastasia. Todos esos mártires, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, todos esos santos son de estos siglos primeros de la fe cristiana, que los mataron, son todos mártires. Y entonces vos sabías que si te bautizabas, sabías que tu vida no era fácil. Primero porque tenías que renunciar al culto de los dioses, tenías que renunciar a ir al circo romano, que el circo romano no era el payaso, ¿no?, los animalitos, sino que era ver cómo se mataba a los esclavos o a los cristianos a través de los animales. La gente se divertía así, ¿no? O ir a las termas donde había falta de decoro, de pureza, ¿no? Si yo era cristiano ya tenía que renunciar a todo eso. Y además que te podían matar. Entonces el martirio era como el ideal. Pero claro, cuando Constantino dice que hasta ahora la religión católica puede ser pública, el martirio desaparece en cierta manera, ya no hay más persecuciones. Y la vida cristiana puede correr el peligro de relajarse también, ¿no? Bueno, ya no me persiguen, ya puedo, mi vida cristiana puedo vivirla en cierta manera tibiamente, total, digamos, no me van a llevar preso ni nada de eso, no me van a torturar ni me van a matar. Y ahí aparecen personas que dicen, bueno, vamos a tratar de vivir este ideal. Si no es con el martirio, vivir lo más parecidos a Jesucristo posible en esta vida, en la oración, en la vida celibataria, ¿no?, en renunciar a los bienes, a los tesoros de este mundo. Entonces hay gente que se empieza a ir al desierto, sobre todo esta zona acá de Egipto, el río Nilo actual, ¿no?, donde están las pirámides, toda esa zona del río Nilo para abajo se puebla de monjes. O en la zona de Palestina, de Israel, también gente que se va al desierto a ser los más parecidos a Jesucristo, en la renuncia a este mundo, en la lucha contra el demonio. Ahí aparece un gran santo que es San Antonio, que ahora lo vamos a volver a mencionar después, ¿no? Pero porque es padre de toda esta vida monástica, espiritual que nace, que después desembocará en San Benito. Cuando San Benito nace en el 480. Este imperio romano, a partir del 390, empiezan pueblos bárbaros. Acá no se ve, pero hay pueblos suevos, francos, vándalos, visigodos, ostrogodos. Son todos pueblos bárbaros que no estaban dentro del imperio romano y no tenían las costumbres romanas. Todos esos pueblos de a poquito comienzan a entrar al imperio romano. Y entrar significa, no es que pagaban en la aduana, hacían fila, no. Muchas veces entraban violentamente, saqueaban, ¿no? Y empiezan a ingresar y a romper las costumbres del Imperio Romano, ¿no? Entonces, en el año 476, el Imperio Romano en Occidente desaparece. El emperador directamente se va a vivir a Oriente, acá permanece todavía, pero en Occidente desaparece el sistema político. Para que nos hagamos una idea de lo que era vivir en ese momento y de que buena vibra te vengan pobladores que no respetan la civilización que hay, ¿no?, que persiguen, que matan, que saquean. De ahí viene la palabra vandalismo, por ejemplo, porque los vándalos es uno de estos pueblos. O es una barbarie que usamos hasta el día de hoy muchas veces para expresar algo que es así, que rompe algo, viene de acá. Y aparece un hombre llamado Teodorico, esto lo voy a decir rápido, no es para... Pero este hombre Teodorico, en ese imperio occidental, funda el imperio ostrogodo. Todo esto que era hasta hace un siglo, era todo el mismo color. Acá queda el imperio romano de Oriente en naranja y acá se pusieron otros pueblos nuevos que corrieron a los romanos, o mataron, o trataron de convivir, pero con muchas tensiones, con mucha violencia. En esta época nace San Benito, ¿no? Y ese rey Teodorico, por ejemplo, mete preso al Papa Juan, ¿no? Lo mandó a Oriente primero a negociar unas cosas. Como no le gustó lo que hizo, cuando volvió a Roma lo metió preso y lo mató en el año 520 y pico, ¿no? El Papa con el emperador estaba enemistado, lo había excomulgado al emperador de Oriente. Entonces eso pasó en el año 518, por ejemplo, ¿no? San Benito nació en el 480. Todo esto, cuando nace San Benito, ya el Imperio Romano había caído. Este rey ostrogodo funda un reino nuevo que no es latino, ¿no? Y acá hay que hacer idea de que viene un chino a la Argentina y funda un imperio chino de buenas a primeras,
con todas las leyes chinas y todo lo que se entiende. San Benito nace en esa época. Y en el año 527 aparece el Imperio Justiniano, que quiere restablecer el Imperio Romano, pero precisamente donde más obstáculos tuvo era en la misma península itálica, que es donde nació San Benito. ¿Por qué me detengo en esto que no es importante saberlo en detalle? Lo que quiero decir es que una vez se mira la vida de los santos y nosotros pensamos que, bueno, San Benito es santo porque nació en una familia cristiana y porque sus abuelos eran cristianos y porque en el barrio desde chiquito lo bautizaron y fue a catequesis de comunión y de confirmación y después tuvo posibilidad de formar una familia cristiana y se hizo monje y todo le fue fácil y no es así. ¿No? Donde nació San Benito, políticamente era todo un desastre, no existía el imperio, había guerras, los ostrogodos que se peleaban, después Justiniano quiere recuperar y no puede. Y ahora, como vamos a ver, en su juventud San Benito se va a Roma y la juventud era un desastre en Roma, ¿no? Estaba perdida, lo que hoy diríamos de las drogas, del alcohol, de un montón de cosas que pierden a los jóvenes. Bueno, en la época de San Benito también había esos desórdenes, con otras cosas, pero eran desórdenes al fin. ¿No? Entonces San Benito no nació en un lugar plácido, totalmente armonioso y ordenado, y por eso fue santo. Nació en un lugar complicadísimo, ¿no? Esto también para que nos sirva a nuestra vida, ¿no? Que a veces uno ponemos como excusa, no, pero si yo viviera en otra época, la época de mis abuelos, o bueno, claro, en la época de San Benito o de San Francisco era todo más fácil, y no es así. Cada época tiene sus cruces y Dios, que es providente y sabio, a todos nosotros nos pone en la época en la cual podemos ser santos. Si yo digo, no, Dios se equivocó conmigo, bueno, estoy dudando de la inteligencia, de la sabiduría de Dios, ¿no? Nada más y nada menos. Esto en primer lugar. Y Juan Pablo II dijo, hacia el fin del siglo V el mundo estaba perturbado por una tremenda crisis de valores e instituciones. Algo que hoy decimos muchísimas veces. Gran crisis de valores e instituciones provocada por el final del Imperio Romano, por la invasión de otros pueblos y por la decadencia de las costumbres. En esa noche oscura, San Benito fue un astro luminoso, dijo San Juan Pablo II, ¿no? Estaba todo mal socialmente hablando. En la religión también había herejías, el arrianismo todavía existía, un montón de problemas. El Papa que lo habían encarcelado, lo habían metido preso, un montón de problemas. Todo oscuro parecía, pero ahí surgió un astro luminoso que es San Benito. Ahora vamos a la vida, repasamos rápido la vida para que conozcamos. Hay dos fuentes para conocer la vida de San Benito, que uno si algún día pueden comprar, es lindo. Una la escribió un papa que se llama San Gregorio Magno, un gran papa de la Iglesia, que precisamente fue papa entre el año 595 y 607, o sea, pocos años después de la muerte de San Benito. Y Gregorio fue un miembro de los primeros monasterios de San Benito, y después lo hacen papa. Gregorio era un hombre de familia adinerada, y dona su propia casa, la convierte en monasterio en Roma, ¿no? La dona para ser monje, y después, como era ya un monje afamado en Roma, lo eligen papa. Y él mismo escribe la vida de los diálogos, se llama, de San Benito. Son un montón de vidas de santos italianos y la más importante de todo, la vida de San Benito. Y ahí conocemos muchas cosas de la vida de San Benito. Y la segunda es la que tengo acá, que es la que vamos a ver después, es el único escrito que tenemos en San Benito, que es la regla que él escribió para los monjes, que es un librito muy chiquitito, se puede llevar en el bolsillo, y los monjes lo tienen hecho versículo por versículo, lo tienen hecho para leerlo todos los días también, porque en los monasterios se lee todos los días un pedacito de esta regla que es muy sencilla. Y por los diálogos de San Gregorio sabemos que nació en Nurcia, que es un pueblo, ahora después vamos a ver en el mapa, en Italia, no lejos de Roma, de una familia noble que era cristiana y que en esa época todavía podían mandar a Roma, era el lugar, una de las grandes ciudades para formar, si yo tenía dinero podía, que mi hijo se forme en gramática, en abogacía, que era un poco lo que más se podía llegar en esa época, ¿no? Entonces San Benito nace, es hermano gemelo, tiene una hermana que es escolástica, se llama, Santa Escolástica, que es monja, así como San Benito piensa esta regla, esta vida monástica para él, las mujeres lo siguen y la primera que lo sigue es su propia hermana, Santa Escolástica, ¿no?
Fue enviado a Roma para su educación acompañado de una nodriza, que era la ama de casa. Esta gente adinerada podían mandar a una mujer que lo acompañe. Acá va San Benito caminando con la nodriza hacia Roma. Estos cuadros son de un monje chileno, Subercaseaux se llama, que hizo muchos cuadros históricos de Argentina también. El del Cabildo, por ejemplo, uno del Cabildo que está famoso, el Cabildo Abierto, cuando se aprueba la Revolución de Mayo, digamos, es una pintura de este monje chileno. En Roma, asqueado por la vida viciosa de la ciudad, ¿no? Él va a estudiar y ve que los jóvenes estaban en cualquiera, mucha gente, esto de las termas, del circo romano, gente que era muchos de ellos cristianos, para no contaminarse se va de Roma y se va con su nodriza que lo acompañó y se van a un pueblito que se llama Efinde, cerca de Roma. Porque no le gustaba esa vida mundana a San Benito. Y ahí se dio cuenta que no era suficiente haberse ido de Roma, ¿no? Las tentaciones seguían. Quería llevar una vida escondida, pero ya comienza, esto lo cuenta San Gregorio, a la nodriza se le rompe una criba. Esta charlita yo ya la di en Medalla Milagrosa. Acá está el padre Héctor y Lola, no sé si andan por ahí, que ya estuvieron, porque yo tuve que averiguar que era una criba, que era una palabra que yo la había escuchado, pero no me acordaba qué era, porque a la nodriza se le rompe una criba que no era de ella, y San Benito la pone al pie del altar, acá está la pintura y la criba, y al otro día aparece sana por la oración de San Benito. ¿Qué es una criba? ¿Alguien sabe? Yo lo averigüé también, no es que esto, pero es para tamizar, se usa un tamiz, para cribar. De ahí se va, ¿qué pasa San Benito? Empieza a tener deseos de soledad, de más vida íntima con Dios. No quería la carrera, ¿no? Que son a veces los propósitos que podemos tener nosotros, o que queremos encajarle, ya está Lola, ahora lo ubiqué, ya está, después queremos encajarle a nuestros hijos a veces, ¿no? Que hagan carrera, que lleguen a donde yo no llegué, que tengan, yo no pude tener título, que tengan título, que está buenísimo tener título, no es ni bueno ni malo, pero hay un título más grande que tenemos que alcanzar, que es la vida eterna, ¿no? Sí, y todo lo demás, por lo tanto, tiene que estar en ese orden. San Benito quería estar solo con Dios, en definitiva, ¿no? Entonces se va a un lugar conocido como Subiaco. Acá es el primer lugar importantísimo de la vida de San Benito. Ahí hay un monje llamado Romano que vivía cerquita en un monasterio, que se hace amigo de San Benito y le llevaba comida, lo ayudaba a San Benito. Pero él quería vida en soledad, vida de ermitaño se dice, ¿no? Pero en la desolada caverna Benito pasó los siguientes 3 años de su vida, ignorado por todos menos por Romano. Pero como pasa con estos santos, comienza a hacerse la fama de santidad, ¿no? Y lo comienzan a buscar. Había un monasterio que se había quedado sin abad, sin padre, ¿no? Sin el párroco, podríamos decir, y le piden a San Benito que los ayude, ¿no? Y San Benito va, pero le dice, miren que ser monje es buscar la voluntad de Dios, rezar, hacer penitencia. Y claro, cuando empieza a vivir con estos monjes se da cuenta que los monjes no querían eso. Y la manera de los monjes de sacárselo de encima son unos monjes. No, esto no le pasó con los paganos, no le pasó con... Es que le envenenaron el vino. Para sacárselo encima a San Benito porque era muy firme para ellos, le pusieron veneno en el vino, no le dijeron, no, que te queremos más. Para que veamos, en un monasterio pasó esto, ¿no? San Benito hace la señal de la cruz sobre la copa y la copa se rompe. ¿Por qué digo esto de la señal de la cruz? Porque está totalmente relacionado con su medalla después. Entonces, ¿qué hace? Se va, dijo, no, yo quiero vida solitaria, digamos, no quiero tener problemas, ustedes si quieren seguir viviendo así sigan, yo me voy. Y San Benito se vuelve a retirar. El mismo día retornó a Subiaco, no para llevar más tiempo de retiro. Pero, atraído por la santidad, empezó a acercarse gente, que es lo que generan la atracción de los santos, precisamente, ¿no? Y también hubo familias adineradas que ya querían consagrar a Dios a sus hijos, entonces ya le traían a los niños. Por eso dentro de la regla, San Benito va a tener algunas prescripciones para la recepción de los niños en el monasterio. Entre ellos los primeros monjes que son santos,
Tértulo, Esquilo, Plácido y Mauro. Estos dos son santos. San Plácido, San Mauro, si alguna vez escuchamos, son de los primeros santos benedictinos, de los jovencitos que entraron al primer monasterio. No se sabe cuánto tiempo estuvo ahí, pero se va de nuevo. Se ve que no podía tener la vida de oración, la vida de ermitaño que quería, y se va de nuevo. Había un sacerdote que le tenía envidia, y trató de arruinarlo. Por ejemplo, le mandó una mujer para seducirlo. La envidia, otro de los males que aqueja muchas veces en la vida comunitaria de un monasterio, en la vida comunitaria de una parroquia, de la iglesia. Por eso digo que todos esos pecados que vemos ahí son pecados que todavía los podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Pero siempre así como aparece el testimonio oscuro de este sacerdote, por ejemplo, también tenemos el ejemplo de los santos para ver cómo reaccionar ante estos pecados de los demás. ¿Qué hace el abad cuando ve esto de este sacerdote? Se va, y ahí es donde se va al sur de Roma, a una gran montaña que se llama Monte Casino, al pie de Casino. Ahí había un templo dirigido a Apolo, y él rompe ese templo y pone una cruz. Apolo, un dios pagano, ¿no? Y él pone una cruz, y ahí se emplaza este primer gran monasterio, que se llama Monte Casino, que hasta el día de hoy existe. La población había vuelto al paganismo, y ahí es donde, había sido cristiana y de buena primera volvieron a tener ritos paganos. Algo que también puede pasar en nuestra vida de cristianos, o que somos testigos, ¿no? De gente que por ahí es bautizada, católica, confirmada, o ha venido a la parroquia y después comienza a ir hoy en día que está de moda el reiki, el yoga, todos esos registros akáshicos, todas esas cosas que son paganas. Y además de paganas, por eso San Benito directamente rompe esa estatua. Son demoníacas, digamos, no es solamente una estatua, es culto a los demonios en definitiva, ¿no? Y ahí construye sobre las ruinas de ese templo el monasterio de Monte Casino. Es ahí donde, en la experiencia vivida en su soledad, en la experiencia vivida con los monjes estos que le envenenaron el vino, ¿no? Es ahí donde él va escribiendo esta regla que tenemos hoy en día. El santo también había anunciado muchos milagros, eso lo cuenta San Gregorio. También Dios le reveló cuándo iba a morir. 6 días antes del fin les dijo a los monjes y les pidió ya que cavaran la tumba. Y por eso el 21 de marzo del 543, Jueves Santo, recibió la comunión. Y después de pie, con los brazos abiertos en forma de cruz, sostenido por 2 hermanos, como el padre Héctor, los que tuvieron la charla pasada, hablando de los brazos abiertos del sacerdote en la celebración litúrgica, puso esa imagen de Moisés, ¿no? Que era sostenido para rezar, así tenía victoria el pueblo de Israel. Bueno, San Benito lo mismo, el modo de partir fue rezando de pie, con las manos levantadas hacia el cielo, ¿no? Esto lo cuenta todo San Gregorio. Y fue enterrado junto a su hermana, Santa Escolástica, en esa misma tumba, en el altar antiguo de Apolo, donde hoy está el monasterio de Monte Casino. Esto es lo poco que conocemos, y mucho después en esta vida de los diálogos hay muchos relatos de milagros, de curaciones de San Benito, pero no más. Ahora, lo que más conocemos de San Benito es por su regla. Esta es la península itálica, acá está Roma, ¿no? Acá está Subiaco, cerquita de Roma, y acá abajo, ya yendo para Nápoles, está Monte Casino. Estas son las dos principales ciudades de la vida de San Benito. Este es el monasterio de Subiaco, donde primero él fue a vivir como ermitaño y después se fundó una comunidad. Esta pintura de acá no es San Benito, sino que es San Francisco de Asís. Es la pintura más antigua que existe de San Francisco de Asís, porque estaba cerquita y San Francisco iba a visitar el monasterio. Es más, se cree que fue pintada en vida de San Francisco esta pintura. Está en el monasterio benedictino. Era amigo de los benedictinos. De hecho, parece que quiso entrar y el abad no lo recibió. No lo dejó entrar como monje a San Francisco, ¿no? Quizás vio que tenía otra misión, verdaderamente, ¿no? Y este es el actual Monte Casino. Ven que está bien arriba de la montaña. Todo esto... ¿Está cerca de Asís?
Subiaco sí, cerquita de Asís, muy cerca, por eso San Francisco iba. En cambio, Montecassino, que es este monasterio, está cerca de Nápoles ya, yendo hacia Nápoles. Todo esto que vemos acá es nuevo, porque fue bombardeado todo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no fue bombardeado por los nazis, fue bombardeado por los aliados. La aviación estadounidense, nadie se explica por qué, porque ya había terminado la guerra, ya habían tomado prácticamente toda la península itálica, bombardearon todo el monasterio de Montecassino, que además obras de arte invaluables se perdieron. Muchas los monjes llegaron a rescatarlas, pero otras... Entonces después el mismo gobierno estadounidense financió la reconstrucción del monasterio, ¿no? Si uno va hoy en día, no tiene 80 años eso. Vamos a lo más importante, junto con la santidad de San Benito, que es su regla. Esto que le decía, este pequeño librito que San Benito escribió. Esperen que acá tengo un machete yo, si me olvido las cosas. Esto lo dice San Gregorio en los diálogos, ¿no? Se llama diálogo porque él lo escribe dialogando con un discípulo, con un monje que en este caso se llama Pedro. Y dice San Gregorio, el Papa que escribe la vida de San Benito: con gusto, Pedro, seguiría contándote cosas de este venerable abad, de San Benito, ¿no? Pero algunas las omitiré adrede porque tengo prisa en contar los hechos de otros personajes. Con todo, no quiero que ignores que el hombre de Dios no solo resplandeció en el mundo por sus muchos milagros, sino que también brilló, y de una manera bastante luminosa, por su doctrina, pues escribió una regla para monjes, notable por su discreción y clara en su lenguaje. El que quiera conocer con más detalle su vida y costumbres podrá encontrar en las ordenaciones de esta regla todo lo que enseñó con el ejemplo, pues el santo varón de ningún modo pudo enseñar otra cosa sino lo que había vivido. Entonces, cuando uno ve lo que San Benito pide en la regla, cómo tienen que vivir los monjes, dice Gregorio, es lo mismo que él vivía, ¿no? No hizo más que poner en regla el mismo ideal de vida que él llevó a cabo. Y comienza así la regla. Estas son las primeras palabras. La primera de todas, escucha. Dice, escucha, hijo, los preceptos del Maestro e inclina el oído de tu corazón. Recibe con gusto el consejo de un Padre piadoso y cúmplelo verdaderamente. Así volverás por el trabajo de la obediencia a aquel de quien te habías alejado por la desidia de la desobediencia. Mi palabra se dirige ahora a ti, quien quiera que seas, que renuncies a tus propias voluntades y tomas las preclaras y fortísimas armas de la obediencia para militar por Cristo, Señor, verdadero Rey. Así comienza la regla. Dice el Papa Benedicto XVI, que dicho sea de paso se puso Benedicto, que significa Benito, por San Benito, por este gran santo. Dice, la esencia del mensaje de la figura de San Benito aparece en primer lugar en su regla, en la primera palabra de su regla. Escucha, hijo, palabra tomada del Antiguo Testamento. San Benito indica que con su regla nos introduce en una escuela de la sabiduría, una escuela del arte de vivir, del arte de ser hombre, del arte de encontrar el camino justo. Y la llave de esa sabiduría, de este arte de vivir, del arte espiritual, está justamente en la escucha. Algo que también muchas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, es lo que nos falta. O sea, rezamos, hablamos, pero nos falta la disposición a escuchar, que es lo primero, ¿no? En el rito bautismal del éfeta, al niño y al adulto también, se le hace el signo de la cruz en los oídos y después en los labios, porque siempre lo primero es escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y dice el Papa Benedicto, San Benito deja traducir en esta palabra toda su humanidad. Adán no quiso escuchar, ¿no? Cuando Dios le manda la obediencia de no comer determinado árbol, no escuchó. Solo quiso seguir su propia voluntad, su propia idea, y precisamente así, no escuchando, no obedeciendo, ha arruinado el camino de la humanidad. Por eso San Benito dice, así volverás por el trabajo de la obediencia a aquel de quien te habías alejado por la desobediencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una desobediencia marcada, que es el pecado original. El demonio es el primer desobediente, y después de la criatura humana que marca nuestra naturaleza son Adán y Eva. Nosotros, por nuestra inclinación, tenemos la tendencia a la desobediencia.
Y nos olvidamos también de eso, porque a mí me enseñaron o me enseñan que yo soy bueno, que soy bonito, que soy lindo y que si en todo caso tengo cosas malas, es culpa de mi familia, del lugar donde nací, o culpa de mi esposa que me hace poner de mal humor, o culpa de mi marido que me saca de las casillas, o culpa de mis hijos, o culpa de los políticos, o culpa del dólar, de la inflación. Y en cambio, la doctrina cristiana me enseña que yo estoy inclinado al mal, que estoy inclinado a la desobediencia, y que el único camino para rectificar la desobediencia es la obediencia. Por eso Jesucristo, obediente al Padre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el acto supremo de obediencia la hace Jesucristo en la cruz. Y es el camino que propone San Benito para el monje, pero esto es el camino para todo cristiano, ¿no? El camino de la obediencia a Dios. Entonces la regla para San Benito es una ayuda, la regla, la comunidad del abad, son ayuda para este camino de obediencia en Jesucristo. Él escucha, ¿no? Y sigue San Benito en el prólogo. Cuando le preguntamos al Señor, hermano, sobre quién morará en su casa, oímos que hay que hacer para habitar en ella, la condición del morador. Por tanto, preparemos nuestros corazones y nuestros cuerpos para la santa obediencia. Palabra que, no, o sea, yo quiero ser libre, ¿no? Hoy no vamos a hablar de ningún político en particular, pero ningún político te va a hablar de la obediencia, ¿no? Está mal visto, ¿eh? Todo al contrario, hablamos de la libertad, de que cada uno pueda hacer lo que quiera, bla, 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 un montón de cosas. Cualquier político va a decir eso, ninguno va a hablar de la obediencia, ¿no? O de la humildad, del camino de la humildad, o el camino de la humillación. Bueno, San Benito dice, no, es el camino de la santa obediencia. Por eso dice, vamos a instituir una escuela del servicio divino. Una de las pequeñas definiciones de la vida monástica es que es una escuela del servicio divino. Eso es para San Benito y para nosotros también. Ahora, como decíamos, ¿cuál es el modelo? La forma de esta escuela es el mismo Cristo. Digamos, siempre, si uno lee la regla, vamos a encontrar que Cristo es el modelo, que Cristo es el capitán, que Cristo es el testimonio, que Cristo es el abad del monasterio. Él es la piedra angular, todo es para Cristo. Él es el que te llama a servir, ¿no? La vocación es un llamado del Señor. Nosotros, el primer llamado de Dios lo tenemos a la vida, ¿no? No elegimos nosotros, Dios nos ha dado la vida. El segundo llamado que el Señor nos hace es en el bautismo. Nos llama a ser miembros de la Iglesia, a ser cristianos, nos destina a la vida eterna, nos llama a ser hijos de Dios. Y acá San Benito quiere que en la regla sea el Señor el que llame, ¿no? Que uno busque la voluntad de aquel que me ha llamado. Por eso hay una figura central en el monasterio, en la vida monástica, que San Benito la toma de estos monjes que yo le hablé de Egipto, pero que es la figura del abad. Abad quiere decir padre, ¿no? Que va a hacer las veces de Jesucristo en el monasterio. Por supuesto que el abad no puede hacer lo que quiera o mandar lo que quiera. Tiene que ser el primero, y esto también viene bien para toda paternidad, para la paternidad de un sacerdote, para la paternidad de un obispo y para la paternidad y la maternidad de ustedes con sus hijos. Es decir, uno en el hogar, en cierta manera, debe cumplir esta forma de un monasterio con los hijos. ¿En qué? ¿Que le ponga un hábito negro? No, en el sentido de que todos tenemos que buscar y hacer la voluntad de Dios. Y yo a mi hijo de 4 años le tengo que marcar esa voluntad de Dios yo directamente de un modo claro, a través de mis enseñanzas, de mis leyes, sobre todo a través del testimonio. Por supuesto que ya si mi hijo tiene 24 años va a ser más difícil eso. Pero si yo trato de buscar la voluntad de Dios, yo tengo que reflejar esa voluntad de Dios en lo que le enseño y le mando a mi hijo, en lo que yo hago. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere San Benito del abad, ¿no? Que sea Cristo, pero claro, que sea Cristo, Cristo obediente, ¿no? Buscando toda la voluntad de Dios. Por eso, esta escuela del servicio divino, que es muy sencilla, ¿no? Porque el monasterio San Benito dice que todo el día transita en estar en comunión con Dios.
Y eso es lo que también podemos hacer nosotros, ¿no? Y por eso establece ciertas reglas San Benito, ¿no? Ahora después las vamos a ver algunas que nos pueden servir para la vida espiritual. Pero esta sencillez de una comunidad que se junta en torno a un abad, que ese abad hace las veces de Jesucristo, que todos juntos tratan de buscar, de ser obedientes a Dios y buscar la voluntad de Dios, marcó toda la cristiandad europea. Todo ese caos que hablábamos recién, ¿no? De la ruptura del Imperio Romano, que ciertas cosas quedaron, gracias a Dios, del Imperio Romano, un montón de estructuras, por ejemplo, la parte legal del Imperio Romano, un montón perseveraron, fue gracias a los monjes. Es más, un montón de escritos clásicos de Aristóteles, todos estos romanos precristianos, hoy lo podemos leer gracias a que los monjes los copiaban y los guardaban en sus monasterios, porque en esa época no había fotocopiadora para nada, ¿no? Se copiaba todo a mano. Lo mismo la Sagrada Escritura. Entonces el monasterio es lo que salva a Europa de todo ese caos que yo les hablé. Estos monjes salvaron. Cuando San Benito se muere, solo existían 2 comunidades benedictinas, propiamente hablando, la de Subiaco y la de Montecassino. Pero de a poco, después con la providencia de Dios, a través de los políticos también, hay que decirlo, de un rey que se llama Carlomagno, por ejemplo, este modelo se traslada a toda Europa. Y es el modelo que se traslada, no que todos son monjes, pero los cristianos, los laicos, toman de la vida monástica para su vida cotidiana, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Por eso el Papa Pablo VI lo nombra San Benito patrono de Europa, no solamente del monacato, también de Europa entera. ¿Por qué? Porque el monasterio, cuando los monjes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, ven que San Lucas relata que los apóstoles y que las primeras comunidades cristianas ponían todo en común, y que lo que maravillaba a los paganos es decir, mirad cómo se aman, ¿no? Les llamaba la atención la caridad que ponían y la preocupación que ponían entre ellos, o la preocupación con los más pobres, la preocupación con las viudas, algo que en el Imperio Romano, que en ese momento estaba desatendido. La viuda, si se moría tu marido, fuiste, nadie te daba bolilla, ¿no? Era ya una maldición, una especie de maldición. Bueno, los cristianos, las primeras comunidades cristianas comienzan a preocuparse, o el trato, como lo vemos con San Pablo, con los esclavos. Bueno, San Benito dice, el monasterio tiene que ser esa comunidad cristiana, que todo lo ponemos en común. Por eso el que entra a un monasterio renuncia a sus posesiones o las dona al mismo monasterio, porque ya su riqueza es como el evangelio que escuchamos unos domingos, ¿no? De la perla, el tesoro en el campo. Si su riqueza es el cielo, es Jesucristo. Teniendo en claro eso, se puede renunciar a estas cosas de este mundo. Entonces, el monasterio es una pequeña iglesia, pero es un modelo de la iglesia, ¿no? Es decir, eso que se vive en el monasterio, teníamos que tratar de vivirlo en todos lados. El orden, la obediencia, ¿no? La jerarquía que hay en el monasterio, pero la caridad que debe reinar en todos, desde el abad para abajo, ¿no? Todo eso se tendría que replicar en la iglesia, Y por eso el vínculo que establece el monje en el monasterio es más fuerte o tan fuerte como sus lazos familiares. Porque uno no entra a la orden benedictina, por ejemplo, sino que entra a un monasterio concreto. Esta va a ser mi familia. Y en esa familia, los monjes, todos son hijos de Adán como nosotros, es decir, todos cargamos con este pecado original y tenemos esta tendencia a la desobediencia, y todos estamos en el mismo camino de la obediencia. Y ahí nos ayudamos mutuamente. Y ahí aparecen los defectos, y ahí aparecen, como en toda comunidad también, ¿no? La regla termina con un epílogo. Yo hice la regla tiene un montón ahora podemos leer unos capitulitos, o por lo menos los títulos, ¿no? Pero termina con el epílogo volviendo al principio y señalando el cielo, es decir, la vida eterna. Es decir, estamos de paso en esta vida, somos peregrinos, no estamos para siempre. El monasterio es un modelo del cielo, y por lo tanto siempre tenemos que hacer las cosas mirando hacia el cielo, buscando, queriendo el cielo, ¿no? Y esto también marca la espiritualidad cristiana. Nosotros vivimos en una época donde no se habla del cielo, no se habla del infierno, no se habla, no pareciera que... Y por lo tanto no se habla de la muerte, ¿no? La gente no quiere saber nada con la muerte, como si con eso lograran no morirse o posponerla, ¿no?
Y claro, eso hace que, por lo tanto, yo no renuncie a las cosas de este mundo, al contrario, las apetezca y quiera mejorar mi belleza, mi auto, mi celular, la casa, lo que sea, porque toda la felicidad pareciera que está encerrada en este mundo. Bueno, para un monje no. ¿Por qué puede renunciar a los bienes materiales? ¿Por qué no tiene esposa, hijos? ¿Por qué muchos monjes en muchísimos lugares son gente que han tenido carrera, que han sido abogados, ingenieros, lo que sea, y renunciaron a todo eso? Y bueno, solo es claro por la vida eterna, por esta perla que hace que uno venda todo lo que tiene. Y eso también nosotros lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Lo debemos llevar. Cada uno en su estado de vida, en su vocación. No es que ahora, bueno, le digo a mi mujer, vamos a vender el auto y la casa y... No, pero sí en cuanto al desprendimiento, de vivir desprendidos de estas cosas materiales y siempre teniendo claro que tenemos que ir al cielo, eso sí lo podemos hacer. Por eso los monasterios, la vida contemplativa, hoy sigue siendo señal. Hay gente que no entiende a los monjes o a las monjas. Dice, es una locura, ¿qué hacen ahí perdiendo el tiempo? Piensan que son gente loca, que tienen algunos problemas psicológicos que no pudieron solucionar, que no encontraron novia, por eso entraron a un monasterio. A veces los mismos católicos vemos hacia la gente consagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque son señales catológicas y por eso el mundo la Revolución Francesa, por ejemplo, cerró los monasterios y los mandó a los monjes a trabajar o poner escuelas, porque es más útil poner escuelas. Es algo, ¿no? Que pongan escuelas, hagan algo por la gente. ¿Cómo van a estar encerrados ahí rezando? Hoy hay gente, y a veces en la iglesia puede estar ese peligro también, de pensar eso, que serían más útiles haciendo cosas. No, son útiles mostrándonos el cielo, que ya ellos encontraron la perla acá y nos hablan del cielo. Porque como dice el Señor, en el cielo seremos como los ángeles cuando le hablan del matrimonio, ¿no? Le dicen de esa mujer, ese caso que le ponen de la mujer que mató a 7 esposos, no sé qué esa otra que envenenaba el vino, evidentemente, y dicen, ¿de qué va a ser mujer? ¿De qué marido? Y Jesús dice, no, en el cielo seremos como los ángeles, ¿no? Y bueno, esta vida consagrada muestra ese cielo y por eso es tan importante defenderla, quererla, fomentarla también. Así termina San Benito la regla. Esto que decíamos, para nuestra vida cristiana, ¿qué podemos llevar de todo esto? Algunos pilares que marcaron la Edad Media, marcaron la historia de la Iglesia y deben marcar también nuestra vida. La lección divina y la oración. San Benito dice que todo lo debemos hacer en la presencia de Dios, ¿no? Por eso en un momento dice que hay una regla, un capitulito que es para el cuidado en la cocina, dice San Benito, ¿no? Pone algunas reglas, por ejemplo, dice, no convendría tomar vino, pero dado que a algunos les cuesta tanto, era muy realista en eso San Benito también, ¿no? O sea, y habla al principio que hay que exigir al monje, pero que hay que tener en cuenta la fragilidad, ¿no?, de las personas, como diciendo, bueno, tampoco exijamos de más o para dañar a alguien. Entonces, cuando habla del vino, dice eso, por ejemplo. En realidad no habría que tomarlo, pero si a alguno le hace falta, lo puede tomar. Y dice que deben tener cuidado de los utensilios de cocina, como se cuidan los vasos sagrados de la misa, ¿no? No está diciendo al revés, no dice traten los vasos sagrados como tratan el cucharón y el fuentón, no. Pero dice, así como tratamos con respeto las cosas del Señor, el monje también tiene que tratar con respeto las cosas de la labor cotidiana. ¿Por qué eso? Porque San Benito no escinde entre la vida sagrada de la liturgia del templo con la vida cotidiana después. Por supuesto que esta es la vida sagrada, este es el lugar sagrado, pero ese lugar sagrado debe imprimir toda la realidad cotidiana después. Yo no es que soy cristiano acá cuando estoy en misa y después fuera de la misa, en mi casa, en el trabajo, donde sea, soy distinto o hago lo opuesto. El monje lo mismo. El monje, cuando se levanta, cuando se acuesta, en todo momento, de hecho las oraciones que nos quedan en la liturgia, las horas, que los sacerdotes tenemos que rezar, pero también pueden rezar ustedes, y es una manera de unirse a la vida monástica de la Iglesia, con las vísperas, con laudes, con las completas. En la oración de completa decimos para que velando, durmiendo, vivamos junto con Él, es decir, hasta cuando dormimos, lo tenemos que hacer con la conciencia de que lo hacemos con Dios, en la presencia de Dios, no es un lugarcito lejos de Dios.
Pero la centralidad del monje pasa por el contacto con la palabra de Dios. Por eso a la mañana ellos, los monjes, hasta el día de hoy, la regla de San Benito se maneja con las estaciones, el sol, en definitiva. Hoy que tenemos electricidad, esto nos cuesta verlo, pero imaginémonos hace muchos años. Se maneja con la salida del sol, entonces se adapta de acuerdo al verano o al invierno la salida del sol. Pero normalmente en la época de San Benito los monjes se despertaban a las 2 de la mañana para rezar, porque la vigilia, así se llama esa oración, significa eso, estar vigilantes antes de que salga el sol. De ahí viene la vigilia pascual. ¿Por qué le llamamos vigilia pascual? Porque estrictamente hablando, tenemos que estar toda la noche rezando hasta que salga el sol, que es símbolo de Jesús resucitado. El padre Héctor el viernes pasado también habló de cómo la liturgia une también la creación entera. Los astros, la creación, todo glorifica a Dios a través de la Santa Misa. Bueno, el monje comienza rezando a la mañana y después se va a su celda, se le llama así a la habitación de cada monje, a rezar con la palabra de Dios. Todos los días hacen esto, todos los días de su vida. No, pero tengo una urgencia, voy a rezar con la palabra de Dios, pero lo voy a dejar para la tarde porque después no llego. O lo dejo me voy a poner a limpiar el baño que está tan sucio, ¿no? Cuando a veces tenemos que hacer cosas así, espirituales, o nuestra tarea nos agarra, a mí en el seminario me pasaba, digamos, ¿no? Que uno tiene que estudiar y te ponía a ordenar la pieza. Y estaba buenísimo ordenar la pieza, pero si había que estudiar, hay que estudiar, ¿no? Y entonces como que siempre el demonio ataca con un pecado que los monjes del desierto ya lo advirtieron, que se llama el pecado de la asedia, que es el no soportar estar en el lugar donde tengo que estar, ¿no? Y dice, el demonio te trata de la asedia, asedia. Sí, da para otra charla después, la introducimos así, pero esto le pasaba al monje, que tenía que estar en su celda rezando y le daban ganas de ir a visitar a otro monje, ¿no? Le daba ganas. Jorge, muy bueno, que habla de la asedia cultural que tiene el mundo de hoy. Y puede pasar en nuestras vocaciones. Yo tengo que estar con mi esposa, tengo que estar con mi marido, pero busco excusa para más trabajar, para irme a otro lado. Tengo que estar con mis hijos, pero me apareció un trabajo, o voy a visitar a un amigo que está mal. O sea, el no estar en el lugar donde tengo que estar, donde Dios me pide, es una forma de asedia, ¿no? Entonces el monje todos los días para vencer esa asedia tiene que rezar en comunidad y después rezar solo con la Biblia, la lección divina, es decir, que ya he tenido acá muchas charlas bíblicas, ¿no? Y ya saben esto de que cómo Dios en la iglesia me enseña, me nutre con su palabra, porque la lección divina no es, vieron que los protestantes a veces agarran, a veces no siempre, agarran así la Biblia y de una cita literal te quieren hacer creer tal cosa a la otra. La Biblia se lee en la iglesia, por eso el principal lugar para aprender cómo interpretar la Sagrada Escritura es en la liturgia, cuando vengo a misa, ¿no? Ahí la iglesia me está enseñando cómo interpretar la palabra de Dios, pero después esa palabra de Dios yo también la tengo que rezar en mi soledad, ¿no? Y eso es la lección divina. Por eso el monje alterna el día en el monasterio muchos momentos de oración. Pero esos momentos de oración impregnan después toda la vida cotidiana, porque por ejemplo al que le toca ir a la huerta lo hace en oración, al que le toca ir al tambo, al que le toca estar en la biblioteca, al que le toca limpiar la cocina, lo hace en oración, ¿no? Todo eso lo podemos llevar a algo, no estoy diciendo volver nuestra casa literalmente un monasterio o levantarnos a las 2 de la mañana para rezar, ¿no? Pero, por ejemplo, aprender lo que es esto de que todos los días dar prioridad a la oración, a la mañana cuando me levanto, y no negociarlo, ¿no? Eso lo puedo hacer. O aprender a rezar en ciertos momentos que estoy caminando, que estoy en el colectivo, en vez de estar con el celular, lo que sea, aprender a rezar en esos lugares, lo puedo hacer también. Lo segundo que marca San Benito, lo dice en la regla, son verdaderamente monjes si viven del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles. Es decir, el monasterio no vive de renta, no es que, bueno, tenemos un monasterio y ¿qué hacen ustedes? No, estamos todo el día en internet, miramos series, qué sé yo, porque después no tenemos que hacer nada porque tenemos alquileres por todos lados. No, el monasterio se tiene que abastecer y los monjes tienen que trabajar, ¿no? Por eso los monasterios benedictinos principalmente, después otras familias que nacieron, muchísimos de los quesos que nosotros hoy en día apreciamos, yo el primero de todos, licores, champanes, vinos que hoy hay por todos lados, nacen de los monasterios.
yo le diría la gran mayoría, cepas de champán. El champán mismo, champán es el apellido de un monje, así se llamaba el monje que lo inventó. Muchísimas de las cosas de huertas de la Edad Media que se avanzaron son gracias a los monasterios, porque los monjes empezaron a ver cómo hacer injertos, un montón de cosas que avanzaron en la Edad Media es gracias a los monjes que tenían que sobrevivir. De ahí viene la cerveza también, que dicen que nació como un invento de un monasterio para poder tomar alcohol, pero a la vez haciendo ayuno, porque no se podía tomar vino. Entonces con la malta, con la cebada inventaron la cerveza. De ahí vienen todo, de los monasterios, ¿no? ¿Por qué? Porque el monasterio tiene que sobrevivir, abastecerse propiamente. Y en el trabajo el monje tiene que ver a Dios también. Por eso después de la lección divina tienen la Santa Misa a la mañana y se van a trabajar, ¿no? Al tambo, lo que tenga el monasterio. Depende las realidades de cada monasterio. Acá en Argentina hay un monasterio famoso, Los Toldos, cerquita de 9 de julio, que desde que llegaron acá hacen un queso muy reconocido, que lo hacen ellos. O acá los monjes de Jáuregui hacen licores. Y después venden, en Jáuregui puede ir a comprar los quesos de los monjes de Los Toldos o los alfajores que hacen las monjas benedictinas de San Isidro, o sea que tienen toda la red entre ellos también para ayudarse mutuamente, ¿no? Pero la centralidad del trabajo también, o sea, no es que el monje reza y no hace más nada, o que el trabajo está mal visto. ¿Por qué? Porque los apóstoles trabajaron, el Señor también trabajó con la obra de sus manos, San Pablo tejía redes. Entonces, en el trabajo buscar la voluntad de Dios, verla como también camino de santidad, ¿no? Como lo hace el monje. La ascesis, palabra rara que significa lucha, es decir, aprender a combatir en esto que les decía, ¿no? Convivir todos los días es como una familia, Los hermanos tienen que aprender a tolerarse, a ver que uno tiene defectos o qué defectos tengo yo. En el monasterio pasa lo mismo. Cuando uno va al monasterio y ve a los monjecitos rezando todos juntos, es hermoso, y uno dice, qué bien, y es así, pero también tienen sus problemas, tienen su convivencia. Por eso San Benito, entre la lucha ascética, impone la regla que antes de ir a dormir deben reconciliarse, algo que, por ejemplo, en un matrimonio se puede llevar. La obligación de que si hoy alguna falta de caridad con mi esposa, tuve una falta de caridad con mi marido, no irme a dormir sin reconciliarme con ella, con él, por ejemplo. Bueno, San Benito en la regla lo pone. O el deber de la corrección fraterna, ¿no? El deber el abad tiene que corregir, ¿no? Tener paciencia, pero a la vez corregir. Y eso no es fácil, ¿no? No es fácil, porque a veces en la comunidad puede haber alguien que tenga dificultades, o el deber también de decirle a alguien que no tiene vocación, de que tiene que dejar la comunidad porque puede hacerle mal a la comunidad. Bueno, esa es la lucha diaria del monasterio, ¿no? Nosotros, esto que le decía, tenemos por ahí muchas cosas para dispersarnos, irnos de casa, lo que sea, volver, y por ahí en el monasterio no, está toda la vida ahí. Porque a diferencia de la vida religiosa o de los sacerdotes diocesanos como nosotros, que hoy estamos acá y dentro de unos años nos cambia el obispo a otro lado, uno entra al monasterio para toda la vida, a ese monasterio, a esa comunidad, con ese abad, con esos monjes. Y ese monasterio te recibe a vos para toda la vida. Por eso San Benito, para probar esta ascesis, dice que se debe probar precisamente en los primeros años, en lo que se llama el noviciado, es donde se debe probar al monje, porque ahí se prueban las intenciones de la persona que entra, ¿no? Por eso, cuando entran, no es que tienen todo cómodo, ¿no? No, ya tienen dificultades en el ritmo del monasterio. ¿Para qué? Para que si verdaderamente está buscando la voluntad de Dios, se dé cuenta que es eso, no es algo distinto de eso. Y eso, por ejemplo, también se puede llevar, o se debería llevar, a un noviazgo. El noviazgo es un noviciado, donde yo, si quiero un bien, por ejemplo, para formar un buen matrimonio, y yo tengo soy una mujer que fue cristiana, con convicciones cristianas en cuanto a la vida sacramental, en cuanto a la vida matrimonial de la fidelidad, en cuanto a tener hijos, en cuanto a educar a los hijos en la fe, yo eso no lo tengo que hablar cuando ya me casé por iglesia con mi marido, porque ya es tarde. Eso lo tengo que hablar al principio. El contrato hay que presentarlo al principio. Si yo le digo, no, esto no le voy a decir nada, y empiezo un noviazgo a media, después cada vez más difícil.
Porque ahí es donde se prueban las intenciones de la otra persona. Yo conozco a la otra persona. Si yo le presento todo esto a una persona y me dice, sí, sigamos adelante, bendito sea Dios. Ahora, si yo no se lo presento y lo presento más tarde, ya es difícil. Bueno, San Benito dice que al principio, en el noviciado, es donde se debe probar al monje que si verdaderamente busca a Dios, va a querer perseverar, a pesar de las dificultades. La vida fraterna, esto que hablábamos recién, ¿no? Esta foto es el monasterio de Santa Escolástica, acá en San Isidro. Esto es Argentina, no es Europa. Un monasterio muy lindo que está acá, se puede visitar. Son monjas benedictinas. Bueno, la vida fraterna, es decir, la obligación, por eso los monjes tienen momentos de soledad y tienen momentos de comunidad, y son obligatorias, no es que no estoy de mal humor, hoy no me saludó el hermano tal y por eso ahora no lo saludo yo. No, después de comer, por ejemplo, los monjes, o después de cenar, tienen lo que llama el recreo, donde todos juntos tienen que ir y juntarse y charlar, ¿no? Es decir, un montón de situaciones donde se te obliga a la vida fraterna, donde se te obliga a luchar contra tu desobediencia. Esto que hablábamos al principio, el tener ganas de hacer lo que yo quiero. No, ahí estamos todos en la escuela del servicio divino para ser lo más parecido en la obediencia a Jesucristo. Entonces esto también en un matrimonio, entre hermanos, en una comunidad parroquial, donde tantas veces tenemos problemas y qué sé yo, y lo más fácil es no nos hablamos más, y con eso andamos bien. Esa es la paz del mundo, ¿no? Pero no es la paz de Cristo. Y la central también para San Benito, que es la vida litúrgica, ¿no? No anteponer nada a la obra de Dios, al Opus Dei, dice San Benito, que es la liturgia. La fuente de la vida del monje es la Santa Misa, es el centro de la jornada. Y de la Santa Misa se bebe todo el día, digamos, se impregna todo el día, toda la jornada, ¿no? Eso también, por supuesto, que tiene que ser para nosotros la fuente, lo dice la Iglesia, lo explicó el Padre Héctor, ¿no? Que la liturgia es fuente y culmen de toda la actividad de la Iglesia, del cristiano. Fuente y culmen, ¿no? O sea, de acá nace toda nuestra actividad de la Santa Misa, y a la Santa Misa traemos todas nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros ofrecimientos, todo lo traemos al Señor. Bueno, esto nace de la vida monástica, de la centralidad litúrgica. Por eso también la vida litúrgica de los monasterios marcó la Edad Media. Hasta no hace mucho, es más, hay pequeñas cositas que todavía nosotros las tenemos de la Edad Media. Por ejemplo, en la Edad Media no existía el calendario civil, solo existía el calendario litúrgico. O sea, la sociedad se regía por las celebraciones del Señor. La Semana Santa, la Pascua, la Navidad, ¿no? Las fiestas de los santos, las grandes fiestas de la Virgen. Y eso eran los feriados, ¿no? El domingo y los días del Señor. Y por eso cuando algún rey, algún amo en el momento del feudalismo era exigente con sus peones, con los trabajadores, le exigía más trabajo, la Iglesia ponía un santo como precepto para que el cristiano, todos, desde el rey hasta el último, puedan descansar, para que el trabajo no se exceda. Hoy vivimos una sociedad donde también supuestamente no tenemos un montón de cadenas, qué sé yo, pero somos esclavizados por el trabajo, o porque uno mismo lo busca, por esto que les decía hoy de la asedia, del no querer hacer la voluntad de Dios, o porque la sociedad de hoy, que no pone a Dios como centro, ¿qué se pone? Bueno, el trabajo, ¿no? Estamos todo el día trabajando, ¿para qué? Para llegar al fin de semana, para descansar y nada más. Pero no es el día del Señor el centro. Por supuesto que uno dice, ¿qué hago? ¿Renuncio al trabajo? No. Pero sí, siempre buscar en la liturgia, en la misa, en la oración, que es fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Ese es el centro para el monje, ¿no? Por eso toda la jornada se irradia desde la Santa Misa y de la liturgia de las horas, es decir, a la tarde rezar vísperas, a la noche completas, que es la oración de la Iglesia, la oración de Jesucristo al Padre, de la esposa a Jesucristo, la esposa que es la Iglesia, ¿no? Eso hoy hay, como ya saben, está la liturgia de las horas en libro, pero hoy están las aplicaciones de celular.
Entonces uno puede a la noche rezar completas, a la mañana como oración de la mañana, qué mejor que rezar laudes, que no es mi oración, mi devoción, es la oración, esa oración ya la vienen rezando los monjes desde allá, desde Australia para acá, todos los monasterios, unas horas antes que nosotros, en este momento ya hay monjes rezando, todos en comunidad. Por eso son el pulmón de la iglesia también, porque ya hay monjes rezando allá que ya es de día, hay monjes que vienen rezando toda la noche y mañana nos tocará a nosotros. Y yo me puedo unir a esa oración de la iglesia y con eso me estoy uniendo a esta forma de los monjes, por ejemplo, ¿no? Y eso es hermoso agregarlo a nuestra vida cristiana, ¿no? Porque es una oración litúrgica, no es una devoción nada más, que son importantísimas las devociones, ¿no? Pero esto es la oración de la iglesia y de la tradición de la iglesia, ¿no? Hay un salmo, por ejemplo, el Salmo 94, que lo rezamos a la mañana, que se llama invitatorio, que se dice que lo agregó San Benito porque los monjes llegaban tarde, llegaban justos a comenzar laude. Entonces agregó un salmo antes, para que arranquemos a rezar este salmo, así esperamos los que están llegando tarde, y después arrancamos todo. Ese invitatorio viene de los monjes, de esta experiencia. ¿Qué hizo San Benito? En vez de decir, bueno, pospongamos la laude 5 minutos, dijo, no, agreguemos una oración más, un salmo más. Bien, no anteponer nada al amor de Cristo, dice San Benito, lo repite 3 veces en la regla, ¿no? El centro es Cristo, ¿no? Y eso, como el Señor lo dice, ¿no? El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y eso no significa ahora a mi madre ir y decirle, mirá, te tengo que dejar porque lo tengo que amar a Jesús. No, Jesús no es excluyente, o amo a mi mamá o amo a Jesús. Al contrario, si lo pongo a Él, el amor de Cristo en primer orden, Él me ayuda a ordenar mis amores, que es el gran problema que muchas veces tenemos, en el desorden de nuestros afectos y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el monje, y eso es lo que podemos hacer nosotros también en nuestra vida cotidiana. Bueno, por último, vamos a la medalla de San Benito. Después de todo esto, lo primero que hay que decir es que San Benito no inventó esta medalla. Entonces pareciera que todo esto no tiene sentido. Pero esto que le decía hoy, la señal de la cruz es fundamental. En realidad no inventó el diagrama, no la diseñó como la tenemos nosotros hoy. Pero nace de la vida de San Benito, nace de su espiritualidad, nace de la espiritualidad monástica, donde el centro es Jesucristo crucificado, donde el centro es la cruz, y nace de algo fundamental que les dije al principio de los monjes, es la lucha contra el demonio. Es decir, la cruz como un combate contra el demonio, ¿no? Hay una imagen, ahora después lo vamos a ver, yo le hablé de San Antonio Abad, es un monje que, fíjense lo que hace el poder de la palabra de Dios, ¿no? San Antonio era un hombre que vivía en Egipto, entró a una misa, él era cristiano pero tibio, era de estos cristianos así que, digamos, no se entregaban de todo al Señor. Entró a una misa y justo el sacerdote estaba leyendo el Evangelio del joven rico. Maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes. No, primero le dice, cumple los mandamientos. Y el joven le dice que los cumplía. Y después le dice, pero si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esta vida de San Antonio, muy linda, la cuenta San Atanasio. Entonces San Antonio justo entró en ese momento en que el sacerdote proclamaba eso y entendió que se los decía a él, que Dios le estaba hablando a él. Entendió eso, y ¿qué hizo? Cuando salió de la misa, le dejó a su hermana unos bienes para que siga viviendo, y se fue a vivir, entregó sus bienes a los pobres, y se fue a vivir al desierto, en soledad, para ser perfecto. Y comenzó a generar tal atracción que otra gente lo comenzó a seguir, pero él era ermitaño, no formó una vida comunitaria, pero se pobló el desierto de ermitaños que lo venían a ver a él, a confesarse. Hay toda una escritura de los padres del desierto hermosísima para conocer también. Es abundantísimo esto. Yo abro puertas así para que sepamos la riqueza que tenemos en nuestra fe católica, que a veces no la conocemos, ¿no? La riqueza que hay, grandísima. Y la sabiduría con mayúscula, que es la sabiduría del Espíritu Santo. San Antonio tiene una visión en un momento donde ve que
la ciudad de Alejandría, que era la ciudad que estaba cerca, y que era una ciudad también con universidades y todo, pero que también había paganismo, había mala vida, ¿no? Los jóvenes se perdían también. Había solo un demonio para tentar toda la ciudad de Alejandría. Y a la vez ve que el monasterio, el desierto que estaba lleno de monjes, estaba lleno de demonios por todo lado tentando, ¿no? ¿Y por qué eso? Y porque él, ¿qué vio? Que en Alejandría, donde ya todo el mundo está en el pecado y no quiere entregar su vida al Señor, con un demonio alcanza. En cambio, en el monasterio, donde uno quiere ser perfecto y seguirlo a Cristo, el demonio tiene que mandar más legiones para atacar, ¿no? Esto también es importante para nuestra vida espiritual. Si yo permanezco en el pecado, digamos, el demonio no tiene que hacer mucha fuerza. Ahora, si yo quiero entregar mi vida al Señor y que esto se refleje en mi vida matrimonial, en mi santidad de vida, en mi búsqueda de oración, tengo que saber que el demonio me va a zarandear. Por eso la cruz aparece como un remedio cotidiano para San Benito. Hizo esa señal de la cruz en la copa y se rompió y salió el veneno. Y así va a ser muchas señales de la cruz. San Gregorio relata un montón de momentos donde se marca con la cruz para despejar las insidias del demonio. De ahí nace la medalla. Eso es lo principal de la medalla, ¿no? Unos años, porque, como les decía, no fue San Benito el que la fundó, pero en el año, la cruz, como centro de la espiritualidad benedictina desde el principio, ¿no? Comenzó a difundirse. Pero, esperen que me falta el papelito acá, esto por no poner el número de hojas. En el año 647, en un monasterio de Alemania, no en el monasterio, existían unas brujas. Las brujas existieron, En el modo, digamos, afro-sudamericano de la brujería es el umbandismo, Ese es el modo que se da en estas tierras, pero la brujería existe desde hace siglos. Es decir, personas que trabajan para el demonio, ¿no? Y que hacen, así como hay sacramentos, hay sacramentales, instituidos por Cristo y por la Iglesia, bueno, el demonio tiene sus contrasacramentos. Bueno, estas brujas quisieron hacer una maldición sobre un monasterio benedictino. Cuando las apresaron, ellas confesaron no era sobre un monasterio, sobre un pueblo que tenía un monasterio. Y ellas mismas confesaron que el único lugar donde no pudieron dar efecto a esos hechizos que ellas hicieron, esas maldiciones, fue en el monasterio. Y cuando fueron a ver las paredes del monasterio, estaban marcadas por esta cruz de San Benito, ¿no? De ahí se comienza a difundir más grande la devoción a la medalla de San Benito. Y es ahí que en el año 1742 el Papa del momento, que tengo el nombre acá pero todavía no encontré la hoja, pone e instaura el sacramental de la cruz de San Benito. Así como la Virgen Santísima en el siglo XIII se le aparece a San Simón y le da el escapulario, y después la Iglesia establece el uso del escapulario y las gracias que el escapulario tiene al que lo lleva. Bueno, así la Iglesia establece estas gracias que transmite la cruz de San Benito. Y la gracia principal es la de ser un exorcismo. Es la de ser un exorcismo, por eso es tan importante. San Benito nació en el 480. Bueno, calculen al 1880 cuántos siglos son, pero es el jubileo del nacimiento de San Benito. Ahí se reunieron todos los abades del mundo, hubo un congreso en Roma, y de ahí se acuña la medalla de San Benito como la conocemos hoy, que ya venía, pero en ese momento se la hace con el San Benito de un lado, porque si ustedes ven la medalla, ahora la vamos a ver, está la cruz con las letras de un lado, y del otro lado está San Benito. Bueno, eso se acuña para el jubileo del nacimiento de este gran santo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la medalla, sí, ya conocen el exorcismo, pero para que sepan, acá está el anverso o el reverso, no sabemos, cada uno la puede usar como quiera, pero acá está San Benito con una cruz en la mano, por esto mismo, porque constantemente San Benito hacía señales de la cruz, porque al monje que no sabía escribir le decía que marque con una cruz, que firme con una cruz.
porque constantemente sugería que ante la tentación, siguiendo la tradición monástica, te marques con la señal de la cruz. Ante cualquier situación de tentación, te hagas la señal de la cruz. Entonces San Benito aparece con una cruz en su mano derecha, con la regla en la mano izquierda, y aparece, acá no se llega a ver bien, pero está la copa envenenada y un cuervo, porque también el demonio se le aparecía en forma de cuervo, para tentarlo. Hay otro santo que se le aparece el demonio en forma de cuervo, más antiguo, que es San Expedito. Si alguna vez ven la imagen de San Expedito, dice Erocras, dice, el demonio le decía que San Expedito quería convertirse y el demonio se le aparecía como cuervo diciéndole que se convierta, pero mañana. Porque el demonio tienta así, digamos, sutilmente. No te decía, no te conviertas. Te decía, sí, hacete cristiano, pero mañana. Y San Benito dice, odie, hoy. Eso dice el estandarte de San Expedito, perdón. Bueno, San Benito también se le aparecía bajo forma de cuervo para tentarlo. ¿Y qué dice acá? En latín dice, cruz de nuestro Santo Padre Benedicto. Acá, cruz Santo Padre Benedicto. En la hora de nuestra muerte seamos protegidos por tu presencia. Esto dice acá, eius in obituro presentiam muriamur. En la hora de nuestra muerte seamos protegidos por tu presencia, dice ahí. Y acá abajo dice Monte Cassino 1880. Si alguno tiene, fíjese, abajo dice eso. Hecha, acuñada en Monte Cassino en 1880, porque es la medalla jubilar. Esto es lo que se agrega en ese 1880, pero ya esta parte, que es la que vamos a ver ahora, que también conocemos bien, es la que ya es antigua. Se la encuentra en códices medievales y es la que se encontró en ese monasterio que las brujas no pudieron contaminar. ¿Qué dice todo esto? Es un exorcismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una oración para mantenernos lejos del demonio. Cruz del Santo Padre Benedicto. Cruz del Santo Padre Benedicto. Acá de estas 4. Cruz, Santo Padre Benedicto. Esto está en latín. La Santa Cruz sea mi luz. Esto, acá, el vertical. No sea el dragón mi guía, no sea el demonio. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Retrocede Satanás, va de retro. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿Y a quién se las dijo? A Pedro. Misterioso, ¿no? Pero es un exorcismo, de ahí se toma este exorcismo. No me satisfacen, esto está puesto acá alrededor. Sum mala, cual iba, es malo lo que me ofreces, recibe tú mismo o bebe tu propio veneno, ¿no? La Santa Cruz sea mi luz, va de retro Satanás, retrocede Satanás, no me satisfacen cosas banales. Fíjense, porque el demonio como tienta. El demonio no se me va a aparecer de una manera monstruosa como él es, fea, repugnante, porque yo inmediatamente me daría cuenta que eso no es de Dios y me alejaría, ¿no? Por eso el demonio tienta con cosas banales. San Benito, por ejemplo, tuvo, que lo cuenta Gregorio, que él tenía, en su juventud en Roma, había visto una bella mujer, y después como monje, muchos años después, el demonio le sugería la memoria de esa bella mujer. Y él tenía que combatir con eso. También para aprender cómo el demonio nos tienta, digamos, y cómo a veces no damos discernimiento a eso, digamos, ¿no? Nos dejamos tentar sin darnos cuenta que eso viene del demonio, ¿no? Y que tienta bajo cosas banales, bajo cosas sutiles. Por eso esto que le decía el demonio a San Expedito, ¿no? Convertite, sí, pero mañana, ¿no? Es decir, no, siempre es el padre de la mentira, entonces bajo razón de bien va a aparecerse el demonio. Lo que parece, lo que propone, parece bueno, pero uno tiene que conocer ahí si eso es de Dios o no. Bueno, entonces, como dijimos, es la victoria del demonio atribuida a la cruz de Jesucristo, que es luz y guía para el fiel, que se opone al veneno y a la maldad del tentador. Esto es un eco de la consagración bautismal, en definitiva, ¿no? Por eso es tan importante las asignaciones en el bautismo, ¿no? La marca de la cruz, y esa marca que es la forma de dar bienvenida a los niños que hacen los padres y padrinos, la cruz en la frente. Esa asignación es por la victoria de Cristo
contra el demonio. Tan importante, en la cual se impone la cruz del neófito, se lava con el agua de la regeneración y se le pone al Señor la luz del Señor resucitado, pronunciando sobre él las palabras de renuncia del demonio y la confesión de fe, ¿no? Acto central en el bautismo, la renuncia al demonio, a sus obras, a sus pompas, y el aceptar la fe de la Iglesia. El cristiano que lleva la medalla, y esto es importante, no se limita, por tanto, a apartar a los malos espíritus de forma supersticiosa, que es el peligro que podemos tener, ¿no? Pongo la medalla y ya está, o me la cuelgo y llevo una vida licenciosa, me pongo la medalla, el escapulario, la medalla milagrosa, y entonces hago cualquier cosa, pero total estoy protegido, porque eso no es el sentido de los sacramentales, ¿no? Y el sentido primero de la medalla de San Benito es luchar contra el mal, contra el demonio, que me va a tentar, que me tienta, digamos, ¿no? Y que esa tentación es espiritual y es sutil. Sino hacer consciente y viva la presencia del Señor Jesucristo junto al deseo de llevar una vida conforme a la gracia, es decir, vivir en gracia de Dios, nada más y nada menos, morir al pecado. Eso es lo que me ordena San Benito, la intercesión de San Benito y la medalla como sacramental, pidiendo para ello mantenerme alejado del diablo y de sus tentaciones. El fruto de esta devota práctica, la protección de Dios, se alcanza con una vida coherente con el Evangelio, es decir, el camino de la obediencia. ¿No? No hace magia la medalla de San Benito, ¿no? Por supuesto que es bueno ponerla cuando uno construye un hogar, siempre es lindo ponerla en los cimientos, en la puerta, en el auto. Por supuesto que como exorcismo es importantísimo, porque las brujas siguen existiendo, y los brujos, ¿no? Y es un sacramental importantísimo, pero es un sacramental que me ayuda a mi vida en gracia, ¿no? Y ahí está la confesión, está la comunión, está la oración, nuestra vida en gracia. Justo apareció un gato en este momento, yo no sé si tendrá algo que ver. Pero es blanco. Pero el demonio no, se viste como quiere. Donde está la gracia divina, por supuesto, no puede tener dominio el demonio, pero el combate contra las acechanzas y tentaciones no va a faltar al fiel, porque esa renuncia que uno hace el día del bautismo o que hicieron nuestros padres y padrinos, todos los días la tenemos que hacer, ¿no? No queda en el pasado nada más. La medalla se convierte en una oración, consciente en la señal de la cruz, la invocación a Cristo nuestro Señor y la petición y la ayuda de los santos. Acá hay un cuadro, una pintura que no se llega a ver, pero que los monjes querían mover una cuenta San Gregorio, una gran piedra, creo que para construir un altar, y un demonio se les sentó encima y no podían. Y que ellos San Benito, que acá no se llega a ver, hace la señal de la cruz y el demonio se va. Don Próspero Granger, que es un importante monje del siglo XIX, no es preciso explicar al cristiano lector la fuerza de esta conjuración que opone a los sacrificios y violencia de Satanás aquello que le causa el mayor temor: la cruz, el santo nombre de Jesús, las propias palabras del Salvador en la tentación y, en fin, el recuerdo de las victorias que el gran patriarca San Benito obtuvo sobre el dragón infernal, ¿no? Es decir, sintetiza a Don Próspero lo que es la medalla, ¿no? Mirando la vida de San Benito, como él derrotó al demonio, ¿no? Y con las mismas palabras de la cruz uno constantemente puede luchar contra el tentador. Termino con unas palabras de San Cirilo de Jerusalén, que son todos estos padres de la Iglesia que marcan la espiritualidad monástica y la espiritualidad cristiana. Y esto San Cirilo, hablando de la cruz, lo dice precisamente en el rito bautismal, en el marcar con la cruz, con el santo crisma a la frente. Y dice: no nos avergoncemos de la cruz de Cristo, mas aunque alguno la disimule, lleva tú la señal públicamente en la frente, para que los demonios al ver el signo real se alejen temblando. Haz esta señal de la cruz cuando comas y bebas, cuando estés sentado o acostado, cuando te levantes, cuando hables, en una palabra, en toda ocasión. No nos avergoncemos de confesar al crucificado, hagamos sin titubear la señal de la cruz en nuestra frente con los dedos, y ello en cualquier circunstancia. Y vuelvo a repetir: cuando comamos, cuando bebamos, al entrar, al salir, antes de dormirnos, al levantarnos. En ella tenemos una gran protección, gratuita para los pobres y fácil para los débiles, pues la gracia viene de Dios. Es señal para los fieles y terror para los demonios, ya que en ella Él los venció.
Por eso cuando ven la cruz se acuerdan del crucificado y temen al que les aplastó la cabeza. Muy bien, fin. Demos gracias a Dios.